el doctor Alejandro Cano, ingeniero bioquímico y ambiental. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias que estás con nosotros. Buenas tardes. Muy bien, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Más bien, todo bien por allá. Las vacunas sí que han servido en la Unión Americana, ¿verdad? Sí, aunque el problema es que todavía aquí hay gente que no se quiere vacunar. Qué cosa, ¿no? Por más que... Sí. Veía que hasta los Yankees de Nueva York decían, si usted se vacuna, le regalamos un boleto. Claro que para ver ahorita a los Yankees uno no paga, ¿no? Pero, pero me refiero, de cualquier manera, pues todos están ofreciendo posibilidades, ¿no? Ahora en las tiendas, en todos lados, pase en los aeropuertos, ¿verdad? En todos lados, o sea, ya ni siquiera hace falta hacer citas en muchas farmacias para vacunarse. Sí, claro. A ver, Alejandro, primero, ¿cómo ves desde hace cuándo nos anda ahí dando vueltas la tercera ola en el caso de México? ¿Qué información tienes al respecto, doctor? Pues tengo la información de la Secretaría de Salud y sus propios datos nos dicen que los casos activos estimados que ellos informan cada día han estado creciendo desde la última semana de mayo. Esto significaría que llevamos ya algún tiempo. ¿Deberíamos de haber cambiado la estrategia, doctor, respecto a lo que veníamos haciendo, o qué piensas de eso? A mí me da la impresión de que la estrategia en este momento es únicamente vacunar y que piensan que eso es suficiente. Y a mí me parece que eso es una estrategia de muy alto riesgo y no tenemos que irnos muy lejos para ver eso. Lo podemos ver con lo que está pasando en Baja California Sur. Sí. Oye, ¿y viste esto que pasó allá en Cancún con un grupo de estudiantes que fueron a de fiesta para terminar la prepa y 500 y ya van 19 al menos contagiados? Al menos porque no solemos hacer pruebas a personas que no muestran síntomas, entonces puede haber muchas personas que hayan tenido contacto con estos estudiantes que no saben que son portadores y están contagiando a otras personas. ¿Qué tendríamos que hacer respecto a esta tercera ola en el aquí y ahora, en lo inmediato, que el gobierno en su estrategia no está haciendo de nuevo, está en una estrategia como de espera y no está enfrentando directamente a la pandemia en esta etapa? A ver, primero, vacunar al ritmo más acelerado posible. O sea, hay que repartir vacunas a todos aquellos que puedan vacunar, empezando por los servicios de salud de los estados, todas las clínicas del Seguro Social, todas las clínicas del ISSSTE, pero irnos más allá, o sea, y utilizar nuestras farmacias, o sea, realmente distribuir todas las vacunas que tenemos y aplicarlas lo más rápido posible. Eso sería primero. Segundo, comunicar a la gente correctamente cómo se transmite la enfermedad para que cada quien tome las precauciones adecuadas. O sea, enfatizar que esto no es una cosa que se contagie uno por andar tocando cosas, sino por estar respirando partículas con virus. Entonces, el tema de la ventilación, el tema de usar los cubrebocas correctamente sobre nariz y boca sin dejar huecos, y evitar pasar mucho tiempo con muchas otras personas en lugares cerrados. Y tercero, las pruebas. O sea, ahora tenemos unas pruebas de antígenos que no teníamos al principio de la epidemia. Al principio de la epidemia teníamos nada más las pruebas PCR que son muy caras. Ahora tenemos estas pruebas que son mucho más baratas, que además el resultado se conoce en 15 minutos, y que así como la Ciudad de México lo ha hecho, todos los estados del país deberían de estar promoviendo y el uso de estas pruebas, poniéndolas a disposición de la gente, para que cualquier persona que tenga la mínima sospecha de haber sido contagiado, tenga o no tenga síntomas, tenga la posibilidad de hacerse una prueba y en caso de que sea positivo, saberlo para poderse aislar y no contagiar a otras personas, empezando por su familia. Sí. Oye, en una situación, Alejandro, como la que estamos viviendo, de repente digamos, como en el intento de interpretar ciudadano, es ¿por qué nos llegan vacunas y por qué pareciera a veces acelerado y de repente particularmente lento el proceso de vacunación? ¿Tienes una idea qué podría estar pasando? Lo que tú sepas del proceso de vacunación en un país como el nuestro, ¿qué aprecias ahí? A ver, yo creo que el cuello de botella son las brigadas correcaminos. O sea, México tenía su sistema nacional de vacunación, que se usó, por ejemplo, para poner la vacuna contra la influenza en este invierno pasado, y ese sistema funcionaba muy bien. Y decidieron para el coronavirus saltarse ese sistema e inventar un sistema nuevo.
Y entonces hacemos cosas muy raras como vacunar por municipio, abriendo y cerrando centros de vacunación por 3 o 4 o 5 días, pidiéndole a la gente comprobante de domicilio para poderse vacunar, cosas que nunca se hacían, por ejemplo, cuando estábamos vacunando contra la influenza. Y eso nos ha llevado a lo que hoy estamos, ¿no? Digamos, a un asunto en donde de repente dicen, vamos a vacunar a los menores de 18 años, y tengo la impresión, Alejandro, que no se ha vacunado al total del personal de salud. Ni al total de personal de salud, ni al total de los adultos mayores. Sí. Con las propias estadísticas del gobierno, de los 15 millones de adultos mayores de 60 años, solo han vacunado a 11. Sí. Hay 4 millones de adultos mayores que no han recibido una sola dosis. Uh-huh. Híjole, eso es otra. A ver, ¿de qué tamaño es el problema de esta variante Delta que está hoy dominando al mundo, que hoy la Organización Panamericana de la Salud le dice a México, oigan, si no aprietan vamos a tener todavía más problemas de los que tienen? Están, y además con una, te lo digo, yo lo interpreto, Alejandro, con una, de nuevo, con una lentitud en el proceso de atender el tema, ¿no? Los semáforos que de repente dicen que es intrascendente y de repente pues no es tan intrascendente, y sobre todo a sabiendas de que el gobierno ya dijo, ahora sí, ahí está la tercera ola. ¿En qué, yo te diría, en qué escenario se encuentra, alcanzas a apreciar que se encuentra el país? Yo te pondría el ejemplo de un país que ha sufrido la epidemia muy parecido a nosotros, que es Sudáfrica. Sí. Ellos tuvieron una primera ola en el 2020, como nosotros, luego una segunda ola mucho más fuerte en diciembre y enero, causada por una variante local, una que evolucionó allí en Sudáfrica. Ahora sabemos que aquí en México nuestra segunda ola fue causada por una variante mexicana que evolucionó localmente. Y después tuvieron 4 meses de reducción en las muertes semanales, hasta principios de mayo. Además hicieron análisis de sangre, como se han hecho aquí en México, para ver qué porcentaje de la población ya se había contagiado, y descubrieron que como la mitad de la población ya tenía anticuerpos. Entonces dijeron, ya tenemos inmunidad de rebaño, claro. Esto va a la baja, todo va muy bien. Entra la variante Delta de la India a fines de mayo y empiezan a crecer los contagios. Al principio las defunciones no crecen muy rápidamente porque la gente que se contagiaba era la gente joven, y dicen, no hace falta alarmarnos. Al día de hoy, sus muertes diarias en Sudáfrica ya son mayores a las que tuvieron en la primera ola. Simplemente nos llevan un mes de ventaja. Aquí nos dicen, por ejemplo, que no puede pasar eso porque tenemos ya a muchas personas vacunadas. Ajá. En Baja California Sur, 50% de los adultos han recibido al menos una dosis. Después de Baja California y la Ciudad de México, es el estado más vacunado de México. Y están teniendo 60 muertes diarias, semanales, en una población de 800,000 personas. Si extrapolamos la tasa de defunciones de Baja California Sur a todo el país, es el equivalente de estar perdiendo 1,200 personas al día. O sea, de ese tamaño nuestro riesgo. Y eso es lo que está pasando en un estado que tiene a 50% de la población con al menos una dosis. Uy, oye, ahí entonces, digamos, la variante Delta, digamos, ¿cuáles son sus secuelas? ¿Quiere decir que es una variante del COVID o es el mismo COVID pero acelerado en su proceso incluso de contagio, o cómo podríamos definirla? Lo que sabemos es que es mucho más contagiosa que las primeras versiones del coronavirus. Uh-huh. No está claro que sea más letal. Simplemente está muriendo más gente porque se contagia más gente. ¿Y qué es lo que lo hace más contagioso? Yo no soy microbiólogo, no estoy seguro de ello. Hay gente que dice que las personas están respirando el virus durante más días cuando están contagiados, o sea que a lo mejor es la misma carga viral, pero una persona contagiada contagia durante más días mientras tiene la enfermedad. Otras personas dicen que tienen algunas mutaciones que hacen que se pueda enlazar más fácil a los receptores que tenemos en el cuerpo. Sí. Pero vamos, el caso es que si la variante original, una persona a lo mejor podía contagiar a otras 3, en esta una persona a lo mejor puede contagiar a otras 6 o 7. Uh-huh. Y eso lo estamos viendo ya. O sea, en Baja California Sur ya es la variante dominante,
En la Ciudad de México también una proporción muy alta de las secuencias que se están analizando son variable delta. Y esta semana estamos viendo un crecimiento en los casos de 26% por semana, que es una cosa que nunca habíamos visto antes. Ajá. A un 26% por semana, en menos de 3 semanas estás duplicando la epidemia, cada 3 semanas. Híjole, oye... Entonces, al principio, en mayo, como teníamos muy poquitos casos, que se duplicaran cada 3 semanas no llamaba mucho la atención. Incluso nos decían que a lo mejor era un zigzag, que a lo mejor ni siquiera estaba subiendo. Ahora ya no se puede negar el crecimiento exponencial. De momento parece que las hospitalizaciones y las defunciones no son tan altas, es lo que nos están diciendo ahora, pero yo lo que les respondo es simplemente miren a Baja California Sur y apliquen la tasa de mortalidad de Baja California Sur al resto del país, y de ese tamaño es el problema que tenemos a unas semanas de distancia si no empezamos a tomar otras medidas. Insisten mucho en que, bueno, hay muchos contagios, pero ya no hay tantos fallecimientos. El propio presidente lo ha dicho. ¿Qué piensas de esto, Alejandro? Baja California Sur. Sí, claro. Tenemos 56 defunciones por semana en un estado que tiene una población de 800,000 personas. Sí, claro. Estos son 10 defunciones por día por millón de habitantes. El país tiene 126 millones de habitantes. Multiplica por 10. Si lo que está pasando en Baja California Sur, que es un estado muy vacunado, ocurría en el resto del país, estamos hablando de regresar a 1,300 muertos diarios. Oye, Alejandro, ¿tienes una idea, con base en lo que estamos obviamente platicando, de cuántas personas podrían haber ya fallecido en México, y con este dato tan fuerte que es que el 25% del total de fallecimientos son personal de salud? A ver, hay que distinguir un poco las fuentes de información. Muy bien. Tenemos primero la base de datos de la Secretaría de Salud, que es alimentada por las unidades médicas. Sí. Esa es la de las actualizaciones diarias, y esa nos dice que han muerto alrededor de 230,000 personas. Así es. Tenemos, por otro lado, la base de datos del Registro Nacional de Población, que ese lo alimentan los registros civiles, son las actas de defunción. Actas de defunción donde la causa de muerte es COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2, tienen conocimiento de al menos 350,000 actas de defunción, con COVID como causa de muerte, al 28 de mayo. Esta información la actualizan cada 2 semanas en el portal de la Secretaría de Salud. O sea, no son datos míos, son datos del Gobierno de México publicados por la Secretaría de Salud. Y luego además tenemos la estadística de muertes en exceso, que esa viene de contar todas las defunciones ocurridas por cualquier causa y restarle las que hubieran ocurrido en un año normal sin pandemia. Y esa diferencia hoy es igual, con corte al 28 de mayo, con algunas cosas, algunos estados atrasados, es ya de casi 500,000 defunciones, o sea, de 490,000 defunciones. Te pueden decir, no todas son COVID. Bueno, no todas son COVID, pero son todas por la pandemia. O sea, puede ser que la diferencia entre los 500,000 y los 350,000, que son 150,000 defunciones, donde el acta de defunción no dice COVID, puede ser o personas que viven en su casa y por agilizar los trámites no les pusieron COVID como causa de muerte, o personas que murieron de otros padecimientos que no pudieron atenderse por la saturación de los hospitales. El hecho es que si uno ve las gráficas, esas 150,000 muertes, digamos, por causas no oficialmente reconocidas como COVID, ocurren en 2 picos, que son los 2 picos de las muertes de COVID. No, pues entonces tenemos un número ostensiblemente mayor del que oficialmente se establece, ¿no? Pero además, o sea, los 3 son números oficiales, o sea, los 3 números vienen de la página de internet de la Secretaría de Salud. Simplemente creo que nos han condicionado a que como el primer número se actualiza a diario y el segundo y tercer número se actualizan solamente cada 15 días, nos han acostumbrado a los medios de comunicación a comunicar el número diario, pero que es un número muy incompleto, porque es un número que tiene una base de datos que no alimentan los registros civiles, sino que alimentan nada más las unidades médicas, que no captura todas las defunciones que han ocurrido en las casas de las personas.
y que no captura pues toda esa tragedia de las muertes por saturación hospitalaria. Sí. Uy. El asunto no se ve en breve, te pregunto a ver si se puede la respuesta en breve. El asunto no se ve que vaya a resolverse rápido, ¿no? Más bien creo que estamos en lo mismo, ¿no? Pues tenemos que vacunar lo más pronto posible. Claro. Pero no pensar que es lo único que hay que hacer, o sea, sí darnos cuenta de que estamos entrando a una tercera ola, que tenemos todavía muchas personas vulnerables, incluyendo 4 millones de adultos mayores que no han sido vacunados, y que si permitimos que sigan los contagios con el pretexto de que esta vez hay mucha gente vacunada, tarde o temprano ese virus le va a llegar a los 4 millones de adultos mayores que no han sido vacunados. Sí, claro. Y que además no es teoría, o sea, lo estamos viendo en Baja California Sur. Bueno, Alejandro, si no tienes inconveniente, a ver si podemos hablar como en unas 2 semanas, ¿no? Para ver qué es lo que ha pasado en este país en estas 2 semanas, porque sí me da la impresión de que como que todo se relajó por acá. Acabaron hasta las conferencias de prensa, Alejandro. Sí, vamos, antes de las elecciones promulgaron un montón de semáforos verdes, que según sus propios lineamientos no eran semáforos verdes. Aceleraron mucho la vacunación y dieron oportunidad a las conferencias, como que ya se había concluido la pandemia, para dar ese mensaje rumbo a las elecciones. No, pues pero pues ya se vio. Un mes después ya vimos que no eran las cosas como nos las pintaban. Sí. Doctor Alejandro Cano, ingeniero bioquímico y ambiental. Gracias, Alejandro, por tu tiempo esta tarde. No, gracias a ti, Javier, un gusto platicar contigo. El gusto fue mío, en verdad. Gracias.